Buen día, estimados estudiantes, bienvenidos a este video tutorial en donde resolveremos ejercicios de trabajo mecánico. Empecemos. Ejercicio 1. Un bloque de 80 N se desplaza por acción de la fuerza F de 50 N. Sabiendo que el coeficiente de rozamiento cinético entre el bloque y el piso horizontal es 0,2, determinar el trabajo realizado por F al cabo de 4 segundos, si el cuerpo parte del reposo. Analizamos. Dice el ejercicio que ese cuerpo tiene 80 N de peso y se mueve por la acción de la fuerza que vale 50 N. Esa fuerza, por ser un vector, la descomponemos en dos, componente vertical y una componente horizontal. De frente, hemos formado un triángulo notable de 37 y 53. Esta componente va a ser 30 y esta componente va a ser 40. El ejercicio me pide calcular el trabajo de F. Pero así como está en la figurita, tenemos que ver qué componentes es la que realiza trabajo. En la teoría hemos visto que la componente que tiene la misma dirección del movimiento es la componente que realiza el trabajo. Por lo tanto, esta fuerza en el eje X es la que realiza el trabajo que me pide calcular el ejercicio. Entonces el trabajo sería la componente en X por la distancia. Ya tengo la componente en X que vale 40. Me faltaría calcular la distancia. Y esa distancia tiene que ser en un tiempo de 4 segundos. Y también me dice el ejercicio como dato que el cuerpo parte del reposo. La velocidad inicial es 0. Entonces voy a analizar. Voy a graficar las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. La normal, porque hay contacto, y la fuerza de rozamiento, porque la superficie es rugosa. Y voy a analizar en un eje X y un eje Y, como lo hemos visto en el tema de dinámica. Primero voy a analizar en el eje Y. En el eje Y notamos que ese bloque no tiene movimiento, no se mueve ni hacia arriba ni hacia abajo. Como no hay movimiento, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Las fuerzas que van hacia arriba, la normal, deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo, 30 y 80. La normal sería 30 más 80, que es igual a 110 N. Ya tengo el valor de la normal. Ahora voy a analizar en el eje X. ¿Qué aplico en el eje X? El ejercicio me dice que el cuerpo parte del reposo, velocidad inicial es 0. Pero para que empiece a moverse, esa velocidad tiene que aumentar. Y al aumentar la velocidad existe una aceleración. Y si hay aceleración, pues aplicamos la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. A favor menos en contra. A favor estaría 40, en contra el rozamiento. ¿Ya? Y pues aplicamos a favor 40, en contra el rozamiento, que es mho por normal, y es igual a masa por aceleración. La masa del bloque, ¿cómo calculamos la masa del bloque? El ejercicio me dice que tiene un peso de 80 N. Y si la gravedad vale 10, pues la masa vale 8 kilogramos. Ya tengo la masa para reemplazar aquí. Reemplazo todos los datos. La masa vale 8, el coeficiente vale 0,2, que es 2 sobre 10. La normal ya la calculé que vale 110. Reemplazo, así me quedaría. Este cerito con este cerito los puedo simplificar. Se va. Y me quedaría pues que la aceleración es igual a 9 cuartos. Ya tengo el valor de la aceleración, pero no quiero calcular aceleración. Quiero calcular distancia. Distancia en los 4 primeros segundos. Como hay aceleración, ese cuerpo debe tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y pues puedo aplicar esta formulita. ¿Ya? Ojo, recordar que la velocidad inicial es 0. Por lo tanto, este primer término se va. La aceleración la tengo, que vale 9 cuartos. El tiempo lo tengo, que vale 4 segundos. Puedo reemplazar y me queda que la distancia es igual a 18 metros. Ya tengo la distancia y tengo la fuerza X. Puedo calcular el trabajo. Reemplazo nada más. Sería 40 por 18. Y 40 por 18 es 720 joules. Y esa es la respuesta. Ejercicio 2. Por una tabla inclinada lisa de 1,5 metros de largo, sube un ladrillo de 60 kilogramos a rapidez constante. Y pulsada por la fuerza F. Calcula el trabajo de la fuerza para todo el recorrido. En primer lugar tiene 60 kilogramos de masa, va a tener un peso de 600 N. Está en contacto con la superficie, aparece la normal. Y el ejercicio dice que ese bloque se mueve a una distancia de 1,5 metros. Y me piden calcular el trabajo de F. Como F tiene la misma dirección del movimiento, el trabajo va a ser igual a fuerza por distancia. Necesito calcular la fuerza porque la distancia ya la tengo que vale 1,5 metros. Pero ojo, el ejercicio me dice que el cuerpo se mueve con velocidad constante,
por lo tanto está en equilibrio. La sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. O también podemos aplicar el método del triángulo de fuerzas, claro, porque sobre ese cuerpo actúan 3 fuerzas. Formamos nuestro triángulo. El pesito que vale 600 lo trasladamos, la fuerza F y la normal. Ahí está, la fuerza F y la normal son perpendiculares, según la figurita. Ahora miramos los ángulos. La fuerza F y la horizontal forman un ángulo de 30 grados. Facilito. Si esto vale 30, por acá debe ser 60 y este otro ángulo debe ser 30. Triángulo notable de 30 y 60. A 30 se le opone K, a 60 se le opone K raíz de 3 y la hipotenusa es igual a 2K. Mira que 2K es igual a 600. Quiere decir que K tiene el valor de 300 y F justamente es el valor de K, que vale 300. Entonces ya tengo el valor de F para reemplazar aquí. Ahora sí, el trabajo de F sería igual a la fuerza, que vale 300, por la distancia, que vale 1,5, que lo puedo escribir como 3 medios. Simplifico, facilito, mitad 1, mitad 150. El trabajo de F me quedaría 450 joules. Esa es la respuesta. Ejercicio 3. Una fuerza con relación al desplazamiento viene dado por F es igual a menos 12 más 3x, donde F está en newton y x está en metros. Encontrar el trabajo en joules desarrollado entre x0 y x7. El ejercicio muestra una fuerza que varía con la posición, según esta ecuación, menos 12 más 3x. Como es una fuerza que varía, la puedo graficar en un sistema de coordenadas. Eje X, la posición, las abscisas, eje Y, las ordenadas, es las fuerzas, ¿ya? La fuerza en newton. Y voy a decir así, cuando X vale 0, en esta ecuación, la fuerza F vale menos 12. Y eso lo voy a graficar aquí. X0, F menos 12, es un par ordenado. Si F es igual a 0 en esta formulita, entonces X vale 4. ¿Sí? Estoy reemplazando en esta formulita F igual a 0. Me quedaría que X vale 4. Y eso lo puedo representar aquí, ¿ya? Quiere decir que es una fuerza que varía y va a tener esta gráfica. Es una fuerza que va aumentando. Tiene el valor de menos 12 y va aumentando, ¿ya? Pero el ejercicio me pide calcular el trabajo. Y cuando tenías el trabajo de una fuerza variable, el trabajo era igual al área. El área bajo la curva, ¿ya? Pero ojo, me piden calcular el trabajo desde 0 hasta 7, ¿ya? El trabajo entonces sería igual al área. Estas áreas que estoy sombreando, el área que forma con el eje X, ¿ya? A esta área le vamos a llamar área 1 y a esta área le vamos a llamar área 2. Es más, si el área está por encima del eje X, es positiva. Si está por debajo del eje X, es negativa, ¿ya? Pero para el área 2 tenemos la base y la altura, vale 4 y 12. Para el área 1 tenemos la base, pero no tenemos la altura. Necesitamos calcular esa altura. Le vamos a llamar h. Para calcular esa altura, miremos la figurita. Si este ángulo es θ, este otro ángulo también va a ser θ, son opuestos por el vértice. Y estos dos triángulos son triángulos rectángulos. Yo le puedo sacar la tangente de θ a los dos triángulos. Debe salirme lo mismo. A este triángulo A2, la tangente de θ sería opuesto, que vale 12, sobre adyacente, que vale 4. En el otro triángulo A1, tangente, el opuesto vale h y el adyacente vale 3. ¿Ya? De aquí me quedaría que el valor de h es igual a 9. Ya tengo el valor de h, que vale 9. Ya puedo calcular el área 1 y el área 2. No olvides que el área 1 es positivo porque está por encima, el área 2 es negativo porque está por debajo, ¿ya? Y reemplazo el área 1 base por altura sobre 2, 3 por 9 sobre 2, y el área 2 es 4 por 12 sobre 2. Efectúo, ahí están esos valores, y el trabajo me queda menos 10,5 joules. Esa es la respuesta. Ejercicio 4. Este ejercicio sí es un poquito de nivel, ¿ya? Igual lo vamos a desarrollar. Un bloque de 4 kilogramos experimenta la acción de una fuerza horizontal que varía con la posición según la ecuación F es igual a 20 menos 2x, donde F está en newton y x en metros. Determinar la cantidad de trabajo desarrollado por dicha fuerza hasta el instante que el bloque alcanza su máxima rapidez. El coeficiente vale 0,2 y la gravedad vale 10. Bien, empecemos. En primer lugar, tienes una fuerza que varía con la posición. 20 menos 2x. Como es una fuerza que varía con la posición, la puedes representar en un sistema de coordenadas, ¿ya? Si x vale 0, la fuerza vale 20. Reemplazo aquí. Y eso se representa en este punto.
Si F vale 0, X vale 10. Y eso se representa en este otro punto. La fuerza la graficaría así, de esta forma. Es una fuerza que va disminuyendo, ¿ya? Pero el ejercicio también me dice que ese bloque tiene una masa de 4 kilogramos. Por lo tanto, va a tener un peso de 40 newton. Está en contacto con la superficie, aparece la normal y aparece el rozamiento que se opone al movimiento, ¿ya? Entonces, analizamos. Primero calculemos esa fuerza de rozamiento. Para calcular la fuerza de rozamiento necesito la normal. En el eje vertical no hay movimiento. Las fuerzas que van hacia arriba deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. De aquí me quedaría que la normal tiene el valor de 40 newton. Entonces la fuerza de rozamiento es igual a mu por normal. Mu lo conozco que vale 0,2, 2 sobre 10, y la normal vale 40. La fuerza de rozamiento vale 8 newton, ¿ya? En este punto la fuerza de rozamiento vale 8 newton. Es una fuerza constante. Sin embargo, la fuerza F va cambiando. En este punto vale 20, pero conforme se va moviendo el cuerpo, va disminuyendo, dice la gráfica, ¿ya? Vamos a analizar. Cuando este bloque empiece a moverse, esta fuerza F vale 20 y la fuerza de rozamiento vale 8. Quiere decir que esta fuerza F es mayor que la fuerza de rozamiento. Y el cuerpo empieza a acelerar. Esta fuerza es mayor, ¿ya? Empieza a acelerar. Va a llegar a este punto. En este punto va a llegar a un momento en que esas dos fuerzas van a ser iguales. La fuerza F es igual a la fuerza de rozamiento, ¿ya? Y a partir de este punto, como la fuerza F sigue disminuyendo, pues va a llegar un momento en que la fuerza F es menor que la fuerza de rozamiento. Y el cuerpo va desacelerando. Quiere decir que la velocidad inicial es 0. La velocidad aumenta. En este punto obtiene su velocidad máxima y a partir de ahí empieza a disminuir. Cuando llegue a este punto otra vez se detiene el cuerpo. Quiere decir que la velocidad máxima se da aquí, cuando estas dos fuerzas son iguales. Cuando F es igual a la fuerza de rozamiento. Entonces voy a empezar por ahí. F es igual a la fuerza de rozamiento. El valor de F lo tengo 20 menos 2x y la fuerza de rozamiento lo tengo que vale 8. Voy a reemplazar. De aquí me quedaría que X vale 6. Y si X vale 6, aplicando en esta formulita, F va a valer 8. Entonces puedo graficar este par ordenado aquí. Cuando X vale 6, F vale 8, ¿ya? Y pues como me piden calcular el trabajo, recuerda que el trabajo es igual al área. El punto en donde encuentra su máxima rapidez es hasta X igual a 6. Quiere decir que el trabajo va a ser solamente este área sombreada, ¿ya? Y pues es un área de un trapecio, base mayor más base menor sobre 2 por la altura. Y la respuesta sería 84 joules. Eso es lo que te piden calcular. Ejercicio 5. Un bloque de 50 newton de peso se empuja hacia arriba con velocidad constante, así como está en la figura. Con velocidad constante, sobre un plano inclinado de 37 grados con la horizontal, ahí está, y que es rugosa, superficie rugosa, por medio de una fuerza constante paralela al plano. Esta es la fuerza constante paralela al plano. Determinar el trabajo en joules realizado por la fuerza F cuando el cuerpo se desplaza 5 metros, ¿ya? Entonces el trabajo es igual a fuerza por distancia. Analizamos la distancia que se mueve 5 metros. Analizamos. Graficamos el pesito que vale 50, la normal, la fuerza de rozamiento que se opone al movimiento. Analizamos en un eje X y en un eje Y. Este pesito lo vamos a descomponer en dos. Uno en el eje Y otro en el eje X de frente. Si este ángulo vale 37, por acá va a ser 53 y esto vale 37. ¿Está bien? Y se descompone, forma un triángulo notable de 37 y 53. De frente va a ser 30 y 40. Ahí está. Primero analizo en el eje Y. Como en el eje Y no hay movimiento, no se mueve en esta dirección, pues la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. Las fuerzas que van hacia arriba, que es la normal, deben ser igual a las fuerzas que van hacia abajo, que vale 40. Ya calculé el valor de la normal. En el eje X hay movimiento, ¿ya? Y pues no hay, y no me dice el ejercicio me dice que tiene velocidad constante, por lo tanto está en equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Las fuerzas que van hacia arriba, F, deben ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. El rozamiento y 30. Ahí está. De aquí me quedaría que el valor de F es igual a 38. Ya tengo el valor de F, ya tengo el valor de la distancia. El trabajo me quedaría 38 por 5, que es 190 joules. Bueno, muchachos, este sería el video tutorial de esta semana. Gracias totales. Hasta luego, cuídense.